Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, buenas tardes. Y ahora estamos en una edición especial más de El Climb, un programa que surgió de la mente de Eddie Jaimes, de un servidor, de buscar hablar de la economía creativa en la política, de la autonomía económica en la política, y pues iban a ser 10 programas, se convirtieron con este en 25 programas. Quiero avisarles antes de empezar que la siguiente semana vamos a hacer un cambio, va a haber una evolución, va a haber un cambio y bueno, estén pendientes, quizás haya otro programa, otro conductor, otro nombre, no sabemos, pero estén pendientes. Pero bueno, después de este pequeño preámbulo, saludo ya en cabina como siempre a Javier Amaral, que está al pendiente de esto, a Luis Gómez, nuestro productor y director del canal, y por supuesto a Eddie Jaime, como les digo, el hombre que es el artífice de que este programa haya existido durante esta campaña intermedia del 2021 y bueno, que ahora pues estamos hablando todavía de los ecos de esto. Ya la semana pasada estuvimos con Carla Pulido primero analizando qué iba a pasar, después qué pasó y hablamos de los números. Pero ahora me da mucho gusto saludar a José Luis Cruz Vázquez, un hombre que está muy metido en esto, que es una persona comprometida, tiene un laboratorio incluso a nivel Latinoamérica con otros consultores como Nuri Astrid Gómez y otros consultores de diferentes partes de Latinoamérica. Él tiene su propia consultora, Cruz Vázquez, la contracción de sus apellidos, y ellos precisamente están especializados en la consultoría política. Y lo que vamos a hablar ahora ya no es de los resultados, sino de qué se vivió, qué resultados se obtuvieron y por qué se obtuvieron esos resultados o por qué no se obtuvieron los resultados adecuados. José Luis Cruz Vázquez, muy buenas tardes o noches, bienvenido y pues adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias, José Miguel. Muy buenas para todos los que nos ven de diferentes partes pues, del continente ahora. Ahora sí. Ahora sí podemos decir que el continente, porque, pues bueno, la pandemia nos ha traído este nuevo cambio de paradigmas en medios de comunicación. Y pues bueno, agradecido por la oportunidad de estar acá este día, pues conversando un poco de lo que nos dejó y lo que, por supuesto, algunos efectos que se vivieron en el proceso electoral más grande que ha tenido México. Sí, el más grande. Y precisamente, bueno, me gustaría que empezáramos por las preguntas de los ganadores, ¿no? Ya no los números, eso ya lo analizamos. Hemos analizado cómo se comportarán las cámaras, sobre todo en este caso, pues lo que nos atañe, que es la Cámara Federal, la local en la Ciudad de México y la local en el Estado de México. Pero en nivel general, ¿tú cómo ves el posicionamiento? ¿Qué funcionó y qué no funcionó de la campaña? Sabemos que hace 3 años hubo un tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador, pero esta vez les alcanzó la imagen del presidente o no les alcanzó la imagen del presidente, o a lo mejor la sobreexplotación de la imagen del presidente afectó o no a la primera fuerza política que es Morena. Pues bueno, sin duda, el fenómeno Andrés Manuel fue un fenómeno que vino a romper paradigmas tanto en la consultoría en comunicación electoral como política en general, ¿no? Y es que el hecho de tan solo de ya ser la tercera ocasión en la cual un personaje busca la presidencia de una nación, ya es sobresaliente. El por qué tanto aferrarse a aquel poder, ¿no? A ser el que lleve la batuta de un país. El caso lo puedo asimilar también un poco a lo que acaba de ocurrir hace unas semanas, justamente el mismo día que se votó aquí en México, se votó la segunda vuelta en Perú, y el caso de allá es con el caso de Keiko Fujimori, quien en su tercera ocasión la perdió, las tres veces la ha perdido, pero acá en México, sin duda, en las elecciones pasadas, pues Andrés Manuel fue el que arrasó, y no nada más Andrés Manuel, fue Morena. Pero ¿qué es detrás de lo que hay en Morena o por qué Morena se llegó a posicionar como la primera fuerza en el país? Sin duda fue el branding que ha trabajado Andrés Manuel, y creo que gran parte de lo que se trabajó en campaña hacia la presidencia, pues fue los logros principales que destacaron en su momento a la administración de Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y aquello de todos los adultos mayores ahora, o en su momento recordaban, bueno, nos dio tantos apoyos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, dio tarjetas, dio apoyos, bajó precios, pues bueno, nos va a convenir a todos, ¿no? Sin embargo, lo que se esconde detrás, pues digo, en aquel momento se sabía que él pretendía llegar a la presidencia de la República. Sin embargo, pues él tenía que buscar una manera de llegarle al público, de llegarle al electorado y de cierta forma adentrarse en el inconsciente colectivo a manera de que
esa imagen la pasaran a positiva, ¿no? Lo que ocurre en estas elecciones, sin duda, ya 3 años de su gestión, pues no es nada fácil de explicar. Hay un sinfín de, pues, puntos que tuvieron que intervenir, sobre todo. Morena pierde la mayoría absoluta que tenía en la Cámara de Diputados, siendo que fue recuerdo en su momento, porque también fui periodista de la Cámara de Diputados, y recuerdo cuando empezó la fracción de Morena, una fracción pequeñita que fue saliendo de diputados que habían sido votados de otros partidos, y ahora en la legislatura que está por terminar, y que iniciará la próxima en septiembre, pues bueno, vemos que era la mayoría absoluta, ¿no? Y prácticamente dictamen o reforma que el presidente de la República enviaba a la Cámara Baja era prácticamente replanchada por Morena, ¿no? No importaban las minorías, vimos sin duda que el PRI perdió totalmente instalaciones, curules y personal y demás. Y lo que ahora nos deja, sin duda, hay que analizarlo a profundidad. El branding de Andrés Manuel López Obrador, sin duda, posicionó a Morena. Más bien Morena es de Andrés Manuel López Obrador, por decirlo de cierta manera. Pero ahora lo que acaba de ocurrir en los comicios electorales pasados viene a modificar todos sus planes que ellos tenían. Ellos se confiaron, como se dice vulgarmente, se confiaron a que ya la tenían. Y el problema no es llegar, el problema es mantenerse justamente ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? Más allá de que Andrés Manuel haya llegado a la presidencia, considero que hubo ciertos factores que intervinieron en ello. Entre ellos, pues, algunos cargos públicos que se han ido dejando, el hecho de rupturas con gran parte del gabinete que lo apoyó en campaña, y que considero que también ahí justamente fue parte con lo que se fue subiendo o se fueron sumando los votos en el 2018. Y ahora, pues sin duda hemos visto que ha hecho cambios en el gabinete al interior, que hay salidas, que se ha filtrado información, que en el caso de la Secretaría de Gobernación hubo personal del área de comunicación que esté involucrados en posibles o que estuvieron involucrados en posibles campañas y tuvieron que dejar sus cargos. Vaya, hay un sinfín, a esto se le suman las tragedias desafortunadamente en la Ciudad de México, y yo creo que gran parte impactó también en ello, en la Ciudad de México y en el Estado de México, la tragedia de la línea 12 y algunos otros irregularidades que han ido saliendo, que el día de hoy ya conocemos, pues los dictámenes no nos dicen lo que ellos dicen o lo que ellos decían o mantenían en su momento, ¿no? Ponen el ojo del huracán a las principales cabezas, las principales autoridades del gobierno federal, y sin duda creo que ese voto de castigo que en 2018 se le dio al PRI y al PAN, ahora se le revirtió y se le dio a Morena. Y sin duda, 2024 no lo vemos muy lejano. Yo creo que ya los candidatos o quienes están pensando en aspirar a las candidaturas para 2024, es momento de ponerse a trabajar y empezar a acercarse a la ciudadanía. Pero como dicen por ahí, espérate, cerebrito, espérate, porque ahorita vamos a hablar de eso. Me gustaría que habláramos, sí, efectivamente, perdió presencia en la Cámara, ya ha sido sobado el tema de la Ciudad de México, pero ¿qué pasa entonces con las 12 gubernaturas, que todavía están algunas en impugnación, que se ganaron? Ahí el Bajío se convirtió en color vino. Entonces, ¿qué pasa? Ok, se pierde acá, pero se gana en estados. O sea, sí. O sea, cada quien va a hablar en su discurso lo que le convenga. Va a decir, es que es la capital. Sí, pero acá son estados. Son estados productores. Sinaloa no es poca cosa. Las Baja California es mucho menos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Porque ahí sí funcionó. Bueno, sin duda, sí, sin duda, yo creo que lo que me ha permitido ver un poco el electorado de México, un poco o mucho dependiendo de la magnitud de a donde nos enfoquemos, sin duda es que creo que todos queremos un cambio, ¿no? Y las promesas que ha habido, pues creo que son las que mueven al votante, ¿no? En algunos casos ya están hartos del PRI, ya están hartos del PAN. El PRI robó, pero el PAN robó más, y quieren un cambio, y quizás esa salida fácil sea Morena o el candidato de Morena, ¿no? Y ahí viene también otro punto importante. ¿Quiénes son los candidatos, no? ¿Por quién vienen apoyados en los candidatos de Morena? Son personajes que ya han estado en el medio político, en el medio mediático,
o en dónde han estado, ¿no? O en portadas sociales, ¿no? Como ha sido el caso de otros, pues, personajes que han ganado ya incluso diputaciones como Rocío Banquels, que, bueno, Alfredo Adame, pues, totalmente perdió el control de todo y perdió la candidatura. Dirías Porque, tú, a ver, otra vez, wow, 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 wow. A ver, espera, es que es un caso en particular. Hay, sí, claro, vamos a aterrizar ese tema de los populares, los famosos, las estrellas, los deportistas, como le quieras decir, las personas que son visibles. El caso hay solo 2 o 3 casos a nivel nacional, que son Rocío Banquels, diputada local, perdón, federal por federal. Tlalpan, Rommel Pacheco en Mérida, y me parece que, creo que hay nada más son ellos dos, mientras que toda la playa de los demás, hasta el, digo, es muy sonado y lo han comentado, pues el propio Sergio Mayer iba para reelección, no le alcanzó para reelección. ¿Qué pasa ahí? O sea, a ver, ya antes de irnos al fenómeno, en los estados, como dices, a final de cuentas, siempre la gente va a querer un cambio, parece que aquí el cambio es constante, entonces un voto de castigo para el que está y ahora le voy a apostar a otro. Ahora vamos con el tema de los famosos. Los famosos se supone que son invitados por muchos partidos para jalar votos. Vimos que eso no funciona. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué solo esos 2 casos de Rommel Pacheco y de Rocío Banquels funcionaron, siendo que en el anterior proceso sí hubo bastantes? Digo, pues para muestra, Sotomayor, habíamos dicho, y el más importante, Cuauhtémoc Blanco, que es hoy gobernador de una de las 32 entidades, Ernesto D'Alessio y etcétera, ¿no? Podríamos mencionar varios que la vez pasada sí, a lo mejor por el tsunami llamado Andrés Manuel López Obrador, se subieron a esa ola. Pero ¿qué pasó en esta ocasión? ¿Por qué ninguno de esos famosos, incluso famosos que habían ya trabajado anteriormente, que habían dado buenos resultados, como Jackie Nava, no les alcanzó? ¿Ahí qué pasó? Pues bueno, sin duda son casos específicos, ¿no? Y me refiero al tema, yo siempre he dicho que zapatero a tu zapato, ¿no? Y con esto no hago menor a los candidatos que han llegado o a quienes ya son hoy autoridades, como es el caso de Rommel Pacheco, de Lucía Banquels, y bueno, tendremos que analizar las cámaras bajas también en otros estados. Pero sin embargo, considero que es de suma importancia decirles, ok, en el caso de Rommel Pacheco, yo entiendo que quizás quiera, o no quiera, sino le mueva, como a todos los mexicanos, pues dónde está el recurso de la CONADE, dónde está el recurso del deporte, pero no nada más es deporte. Ahí viene la parte de la gestión, ¿no? Rommel Pacheco el día de hoy ya es seleccionado, será el abanderado, de hecho, de la selección mexicana, lo han nombrado el Comité Olímpico Mexicano. Y bueno, algo que sin duda yo creo que le debe de llegar la recomendación es rotéate de gente que esté especializada en el tema legislativo, en el tema de comunicación gubernamental, en el tema de acercarte a los servicios sociales que la comunidad, tanto la que te votó, y esto va para todos, ¿no? Tanto aquella población que te votó, le tienes que dar resultados. Y aún mucho más le tienes que demostrar a esa población que no votó por ti, el por qué sí les convienes y pensando en una reelección, pues por qué pueden volver a votar por ti o darte otra vez ese voto, esa confianza y ese voto, pues realmente, ¿no? Robert Pacheco sin duda es un fenómeno que en los últimos años se ha visto demasiado explotado, yo diría, y ha posicionado su imagen, ha posicionado el branding, ha hecho un branding personal, una marca personal que ha sido explotada en diferentes sentidos, y esto ya se veía porque lo habían estado trabajando incluso, no digamos en el ámbito de la política, pero sí era visible en diferentes encuentros de carácter estatal, hay una alberca que lleva su nombre y que ha estado recorriendo, pues sin duda, el estado al cual ahora representará, o sobre todo el distrito, el que representará ahora en la Cámara Federal. Sin embargo, lo que viene y lo que yo creo que lo que mueve a la gente ha sido la parte del crear un storytelling, ¿no? Un storytelling, una historia en la cual tengo una narrativa y nos vendan, no, yo con Robert Pacheco, y lo analizamos en varios foros a los que fui invitado en Perú y en otros países, incluso en Estados de la República lo analizamos. ¿Por qué Rommel Pacheco sí pegó, por ejemplo, allá en Mérida? ¿Y por qué aquí ahí no recuerdo ni el nombre, en la Ciudad de México, del luchador que le preguntaban de qué iba a hablar, que aquí iba a hacer programas Tinieblas. Sí, hay de varios. tinieblas? El más famoso y el más visible era Alfredo Adame y aparte
justamente contendía por el mismo cargo con su excuñada, Así es. Tinieblas, el cantante de Los Ángeles Azules, Paquita la del Barrio, y así una playa de luminarias, ¿no? Literal de luminarias. Así es. Y que desafortunadamente no lo ven como lo que pueden llegar a ser un cargo de elección pública, ¿no? Como un cargo de autoridad. Lo ven más por el tema de, es una estrellita más que le sumo a mi trayectoria y es un dinerito más que, bueno, ya pasó una pandemia y ahorita necesito recursos. Creo que no se ponen a analizar realmente las necesidades del sector al que le pueden llegar, sobre todo siendo gente, pues que podríamos decir tiene un poder adquisitivo un poco mayor que el que tiene uno o el que tiene un ciudadano común, creo que puede llegar a conocer las necesidades. En el caso de Rommel Pacheco, fue lo que hizo. Rommel Pacheco fue a las plantas productivas que están en la zona, fue a los lugares en donde trabaja la gente, y digo, no, con eso no es que yo sea panista o esté a favor de Rommel Pacheco o esté en contra, sino simplemente hicimos el análisis de su campaña y dices, bueno, o sea, en medio de campaña se metió siguió su entrenamiento rumbo a Tokio 2021 y además siguió cumpliendo con todos los protocolos y demás que pedían las autoridades, ¿no? Yo creo que sin duda he apostado que el deporte te da una seriedad, pero además te da una disciplina. Y si eso lo vemos en un deportista de alto rendimiento, que no sé yo si después de que ingrese en septiembre a la Cámara Federal vaya a decir, ya dejo totalmente los clavados o pido 3 años solamente para cumplir con esto. No sabemos todavía qué es lo que vaya a tomar como decisión, pero sin duda el caso de él será de darle mucho seguimiento y ver realmente si le pasa lo mismo que a Sergio Mayer, que ahora ya pretendía esta reelección y que pues desafortunadamente o afortunadamente para algunos no alcanzó los votos o le pasará pues que sí siga dando resultados. Digo, como deportistas hemos tenido a la propia secretaria de Deporte, Ana Gabriela Guevara, que ha ocupado algún cargo en su momento, fue senadora últimamente y que pues realmente, pues creo que solamente iban a pasear y a tomar lista porque la misma gente del deporte no la ubica y no la reconoce por alguna acción que haya hecho en pro del deporte, ¿no? Que es la bandera que encabeza. Fíjate que ya para cerrar el tema de Rommel Pacheco, yo te puedo decir que yo creo que Rommel lo está pensando muy bien y yo creo que pues Tokio 2021 será su retiro, porque además tomamos en cuenta que un deportista, como tú bien lo dices, de alto rendimiento, él tiene ahorita 34 años, entonces si él pide permiso, él va a terminar de 37 para el nivel de un deportista de sus características, pues ya no podría, no es un luchador, precisamente hablando de tinieblas, que tranquilamente podría regresar a los 37 años, todavía le quedarían unos 6 o 7 años de alto rendimiento, pero es muy diferente a la lucha libre, a incluso el fútbol, o sea, hay deportistas, ahí está Claudio Suárez, ahí está Roger Milla, que a los 40 todavía eran estrellas importantes del fútbol. Yo creo que Rommel ya lo planeó muy bien y le salió muy bien, porque sabe que Tokio 2021 es su despedida y de ahí viene. Pero fíjate, ya que hablamos de casos particulares, un poquito también hablando de Ana Gabriela Guevara, me viene un poco a la mente que su detractor número uno, curiosamente competía por su mismo partido y bueno, tampoco pasó nada con él, que es Enrique Garay. O sea, igual no le alcanzó la popularidad o la fama que le da el ser un comentarista, una persona mediática, no alcanzó. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tópico. Mencionabas el caso de Rommel Pacheco como un branding personal exitoso. Creo que a nivel nacional no hay un ejemplo mayor de branding personal que el de Samuel García. O sea, Samuel García es un fenómeno mediático, con Mariana, obviamente, y es un lastre o es una etiqueta que no se va a poder quitar el ahora gobernador electo. Es un fenómeno mediático, como hace 6 años también lo fue el Bronco, también contendiente por Nuevo León. ¿Cómo analizarías esta situación de Samuel? A mí realmente no me deja de sorprender. Tú eres mercadólogo en ese sentido, aquí lo estamos analizando como producto de la mercadotecnia. O sea, ¿en qué momento pasamos con el baja la pierna y los 40,000 pesitos a que todo un estado cantara ponte nuevo, 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 nuevo León? Bueno, sin duda, creo que México o el proceso electoral de México ha sido etiquetado completamente como la campaña de Samuel y de Mariana, ¿no? No, hace unos días hace unas semanas estuve en Centroamérica igual y me preguntaban sobre el tema, ¿no? Y yo dije algo así como fosfo, fosfo, y todo el mundo supo de qué estaba hablando, ¿no?
Y la verdad, yo iba como todavía a platicar un poco más de qué trataba, y cuando me, no, 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 eso ya lo sabemos, o sea, se hizo viral en TikTok, y de pronto dije, a ver, ¿hasta dónde hemos llegado? Que Centroamérica ubica a la hora, pues, gobernador de Nuevo León, ¿no? Y que sin duda, si Bronco tenía una marca, o sigue teniendo la marca, tenemos que analizarlo en su momento, de ser una persona disparada, ocurrente, o que así le categorizaba, Y y porque, ser el antipolítico, ¿no? O el político claro, antigobierno. Ese es el imán que vendió Bronco y que también hace 20 años vendió Vicente Fox. Pero ahorita Samuel está en los cuernos de la luna como producto. así es. Sí, sin duda, no lo dejemos de ver como producto, no realmente como, pues, una estrategia, porque realmente, mm, en este momento, yo podría decir que quizás hay una estrategia, pero hace, justo cuando salió Fosfo Fosfo, baja la pierna, yo no recuerdo que trajeran estrategia. Yo creo que traían los pies enredados porque no sabían qué estaban haciendo. Y él estaba muy cómodo y muy a gusto sentado en su curul de senador. Pero ¿qué pasó cuando dijo, ya vienen las elecciones, no hay un contendiente, Morena no pega en el norte, el PRI, pues mucho menos, y quién va a llegar a cubrir ese gran vacío que hay ahora en el Estado, ¿no? Y creo que fue, no sé todavía, por ejemplo, en el caso de Bronco, Memo Rentería, un consultor político, también fue quien llevó gran parte de la campaña electoral y la de gobierno también sabíamos hasta su momento que la llevaba. Ahora tenemos que saber quién está detrás y más que nada saber cómo para ver si son las mismas ideas de Memo Rentería o es alguien que se está inspirando en Memo y está queriendo copiar el estilo que en su momento utilizó para ese momento Bronco, ¿no? Yo recuerdo que Bronco llegaba a los lugares con un equipo de comunicación que parecía el equipo presidencial, porque traía gente especializada en cada área que venía dispuesta a atender a los medios de comunicación. Eso me tocó aquí en la Ciudad de México y en un momento también en Monterrey. Ahora vemos el caso precisamente de Samuel, y es que a partir de cuestiones machistas fue donde empezó a despertar, pero sin duda empezó por una crisis de reputación hacia el machismo, por aquello de baja la pierna, que se viralizó, que llegó a otros países y que en su momento, desconozco si fue él o fue gente que lo está asesorando, creo que fue gente que lo está asesorando, porque eso de aventarte crisis y saber sacar tú solito de la crisis, bueno, ni a veces hasta los propios consultores recurrimos a otros consultores que nos apoyen, ¿no? Yo considero que acá fue eso, él recurrió a alguien que está dentro del ámbito del marketing o de la comunicación política y que le ayudó a salir de la crisis y de eso negativo convertirlo a positivo. Digo, ya en ese momento estás en el ojo del huracán, ya en ese momento te viralizaste, ya eres tendencia, no tanto que le gusta a Samuel ser tendencia y a Mariana. Bueno, ahora, ¿qué sigue? Pues ya eres tendencia, empieza a blanquear tu marca, empieza a crear la marca, a potencializarla, a demostrar que quizás como no lo vendieron ellos o se los vendieron a los habitantes de aquel estado, bueno, sí la regué, fue un error que todos podemos cometer, pero voy a prometer que ya no va a volver a ocurrir. O bueno, eso quizás enfrente de una cámara, pero realmente, Pero, ¿sabes ¿cómo? qué? Es que sí la regué y no fue uno, fueron un chorro de errores. O sea, fueron la pierna, los 40,000 pesitos, llevar croquetas a un albergue de niños y después no los corrigió. O sea, más bien se subió en la ola de, ok, soy el patiño, me gusta ser el patiño, no hay problema, porque siguió cometiendo errores en la campaña, no tan graves como por ejemplo proponer los libros de texto exclusivos para Nuevo León cuando ya existen los libros, y además esta situación, eh, no lo puedo decir así, xenofóbica, pero sí territorialista de aquí somos el norte y abajo es otro tema. Entonces, seguía cometiendo errores, ya no tan graves, pero aún así la bola de nieve a favor de él seguía siendo tendencia, ¿no? Y la gente, te digo, en qué momento, pues ya todo el mundo cantaba Ponte Nuevo, Nuevo, Nuevo León y Fosfo, Fosfo y Genitalica y, o sea, ya, o sea, un cierre de campaña como rockstar, como el que tuvo Andrés Manuel hace 3 años, precisamente. Así es, sin duda es, pues yo creo que hemos recorrido la campaña en menos de 5 minutos, pero y él quizás tuvo algo que los candidatos en México tienen que aprender. Y es que las campañas no empiezan cuando el calendario electoral del INE lo dice.
Las campañas empiezan desde antes de que el calendario del INE lo diga. Independientemente si vas como candidato o tu partido te deje fuera, hemos visto varios casos, algunos no han sido tan favorables como es el caso en Michoacán del que iba abanderado primero por Morena y luego resultó que no, y luego se fue a otro partido, de Cristóbal Arias estoy hablando precisamente, y que después se fue por fuerza por México, pero que siempre le iban a ganar y al final de cuentas pues los resultados son otros, ¿no? Pero retomando un poco y no alejándome de este tema precisamente, Samuel supo entrar o más bien la estrategia de Samuel fue entrar al inconsciente colectivo, que es esa parte que en los laboratorios, en los encuentros de capacitación, les he compartido, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del posicionamiento? En su momento se decía, que hablen los medios mal o bien de mí, pero que hablen. Y el día de hoy, en pleno 2021, con una pandemia y demás cosas que hemos vivido y terremotos, digo, hoy creo que a nadie nos gusta que hablen mal los medios de nosotros, sino al contrario, lo más que se pueda que hablen a favor de nosotros o a favor del candidato que estamos llevando. Y es esa parte la que utilizaron. Ellos todavía se basaron bueno, que hablen, pero que hablen, para llegar al inconsciente colectivo y llegar ahí a una determinación al momento de realizar el voto, ¿no? Yo creo que esto nos pasó a más de uno, ¿no? Me incluyo porque a mí me pasó también en este proceso electoral. Llegué a mi casilla, al lugar que me correspondía, me dan una boleta llena de candidatos que en mi vida he escuchado y solamente recuerdo que había dos y eran, yo habito aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y para alcalde era uh, por Morena Dolores Padierna y así los que recuerdo vagamente, y por el Partido Verde, Agustín Torres, que había sido del PRI, del PRD, y que creo que el PRD lo dejó sin pelo porque ahora ya parecía pelón, ¿no? Y dices, bueno, y todos los demás ni se presentaron, ni llegaron con el Ciudadano, ni por lo menos el Ponte Nuevo Nuevo León llegó a México a esto, ¿no? Y es ahí precisamente donde radica gran parte de una Ahora, campaña. ahí, perdón, te corrijo, yo creo que Sandra Cuevas también fue un ejemplo clarísimo de cómo el buen manejo de mercadotecnia y de redes sociales la permitió posicionar. O sea, a lo mejor a ti no te decía nada, pero sí, pues sí fue un voto de castigo en contra de Dolores Padierna, porque además Sí, ella claro. misma además se le impuso al que debió de haber sido el candidato de Morena, ella por sus fueros se impuso, y siendo que el anterior alcalde no había hecho un tan mal papel. Curiosamente, ha habido varios alcaldes de izquierda en la Cuauhtémoc, pero era de los pocos que no habían hecho un papel tan mal. Pero pues esta situación yo creo que también, o sea, el voto de castigo vino, yo creo que hasta desde dentro. Pero eso es menester de otra, porque ahorita estamos analizándolos como productos. Fíjate que algo que hace rato que estamos hablando de Bronco, hay otro fenómeno que en este proceso ocurrió. Y yo no sé si es la cuestión de la mercadotecnia, la cuestión de que la gente no quedó tan encantada con este tipo de candidatos, o de plano ya sería un tema que tiene que ver más con el movimiento territorial. Hablo de los candidatos independientes. Hace 6 años, como dijimos, Bronco fue un hitazo. El otro más visible era Kumamoto en Jalisco. Esta vez, pues, obviamente, a Bronco no le alcanzó para poner a un sucesor, porque aún siendo independiente, pues era lógico que hubiera emanado alguien de su gobierno, no sé, su secretario de Gobernación, su secretario de Finanzas, porque siempre son los más visibles, lo que sea, pero alguien no alcanzó para que alguien del gobierno de Bronco pudiera estar en una papeleta. Y en el caso de Kumamoto quedó en un muy lejano cuarto lugar para la alcaldía de Zapopan. ¿Qué pasa con los candidatos independientes? Te digo, se desinfló esta situación, la gente se desencantó de ellos, o de plano es un tema territorial que obviamente pues pocos candidatos independientes lo van a alcanzar porque no hay esa movilidad territorial. Bueno, sin duda son varias cuestiones. Y esto lo comento porque me tocó atender a algunos candidatos precisamente y, y dos de ellos empezaron como independientes y vieron pues realmente que la cartera no alcanzaba. Para empezar, ¿no? O sea, hay que traer, por ahí alguno de los colegas consultores en Latinoamérica decía, ¿te vas a entrar a una campaña? La cartera. Así es. En uno de los consultores decía, te vas a aventar una campaña, debes de traer buen equipo y con buen equipo a gente que realmente sabemos del tema y medimos con datos, debes de traer una buena cartera
y debes de ponerte a trabajar y aquí no hay día de descanso, ¿no? Y eso es lo que realmente es una campaña. Lo primero, porque una buena cartera, porque tienes que pagar a consultores, tienes que pagar a asesores que realmente te digan, oye, esto se está haciendo bien, esto se está haciendo mal y esto se tiene que mejorar porque si no, no vas a llegar a ningún lado. Me tocó dar algunas asesorías, sí, para la cuestión de las elecciones en México y en algunas se hizo el análisis, se comparó. En su momento solamente fueron asesorías y hasta ahí quedaron. Y quizás yo, antes de que se diera el INE, dijeran, esos son los candidatos que van en diferentes alcaldías, algunas personas me preguntaron, oye, ¿cómo ves a fulanito, a sutanito? Le dije, mira, realizando realmente un análisis de la situación, yo no veo que llegue ni siquiera a un segundo lugar, o yo veo que ni siquiera va a llegar al cargo. Pero ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque si haces un análisis de lo que tienes y empiezas a hacer lo que nombramos en comunicación, una auditoría de cuestión de imagen, pues empiezas a ver que en redes sociales tienen al sobrino, ¿no? Y el sobrino pues sabe Facebook, sabe Twitter y sabe Instagram, pero en los tres lados comparte lo mismo. Y eso realmente al votante no le mueve. El Sobrinity Manager tampoco sabe identificar las causas sociales, a pesar de que en los inbox te llegan las causas sociales, ¿no? Eh, y bueno, como eso hay 20,000 casos. Pero sin duda el ser candidato independiente ya tienes la desventaja de no tener recurso económico. En cuestión de equipo, pues sin duda, yo creo que habemos todavía algunos que nos sumamos a causas y decimos, bueno, está bien, yo no cobro mis honorarios, pero vamos a hacer las cosas como se debían hacer, ¿no? Pero hay una gran cantidad que dice, oye, yo también tengo que comer y mis servicios pues ya cuestan ciertos honorarios que hay que cubrir, o quizás no los míos, pero sí los que hay de todo el equipo de soporte detrás, ¿no? Porque aparte esto no nada más es de, bueno, hay muchos también que piensan que una campaña solamente se mueve con redes sociales y bajo un perfil de Facebook, y esto pues es totalmente es erróneo. Esto se mueve con gente de tierra, con gente de aire, con gente de cuestiones digitales, y que a final de cuentas todo tiene que estar unificado, y es lo que pasó en varias campañas. Veíamos que en redes sociales era un candidato que a todos enamoraba, a hombres, varones y bebés y por nacer y demás, pero que ya haciendo el ejercicio en tierra, ya llevando la campaña de tierra, no te convencía definitivamente ni siquiera de que él propio tenía la seguridad de llegar al cargo. Y como eso también hay muchísimo detrás de una candidatura. El caso de Sandra Cuevas, ya lo decías, en la alcaldía Cuauhtémoc fue sin duda el voto de desconfianza contra Morena. ¿Por qué? Porque han ocurrido diferentes situaciones que ya no están pareciendo a los habitantes del primer cuadro de la Ciudad de México principalmente, y por supuesto a los alrededores. Y gran parte de ello radica en la inseguridad que se vive en la alcaldía, ¿no? ¿Qué te demanda la gente? Alcaldía, seguridad, perdón, cuestiones de alumbrado público, cuestiones de videovigilancia, cosas que quizás le puedes, al estar en el primer cuadro, le puedes exigir al gobierno de Claudia Sheinbaum, pero de pronto llegan esos roces y se rompe esa relación. Y pasa lo que comentábamos al principio, se suben y se montan, y el problema no es que te montes, el problema es que te tienes que mantener ahí. Y bueno, como esto, pues lo vimos en estas campañas en diferentes lugares, en diferentes partes de la República, y desafortunadamente es eso, el candidato cree que sabe las necesidades, pero cada colonia, cada barrio, si lo queremos decir por barrios, tiene sus necesidades, no son las mismas necesidades de la colonia, eh, no sé, nopalera, por decir algo, a la colonia Cuitlagua, ¿no? O sea, varían mucho, tan solo en alcaldías, tan solo en cuestiones territoriales, y eso es de pronto lo que el equipo de tierra no detecta. ¿Por qué? Porque ya se quedan acostumbrados me falta, se roban aquí no sé, las tapas, ¿no? De las coladeras. Siempre se las roban, ¿no? Pero pues ya pasó por desapercibido. Y quizás ahí la necesidad de la población es que le pongan las tapas de plástico para que ya no se las roben. Cosas como esta, que se escuchan tan sencillo, pero que de pronto el candidato no entiende. Y sobre todo cuando no tenemos esta parte de gente capacitada en temas de cuestiones electorales, es cuando llega a ocurrir mucho esto. Nos ha topado es que en el 2002, cuando fulanito de tal ganó tal puesto, lo hacíamos así.
Y lo primero que les dije fue, ok, en el 2000 y pico, ¿te das cuenta que ya atravesamos una pandemia y que estamos sobreviviendo a una pandemia? Ujú. Hemos cambiado el modo de pensar, hemos cambiado el mundo el de ver las cosas y hemos cambiado las necesidades. Claro. Y fue como parte de los que hicimos ver. Como bien dices, son diferentes necesidades, los tiempos cambian. A ver, el tiempo nos está comiendo y no hemos acabado ni siquiera, ya tengo como 7 cosas aquí en una tarjetita. A ver, ¿algún otro caso nacional particular? Porque quisiera después ya regresar a los generales particulares que quieras comentar a favor o en contra, algún otro personaje que veas tú que haya hecho una muy buena campaña. No se me viene a la mente a mí, por ejemplo, Indira Vizcaíno, no sé, algún otro que te venga a la mente. Pues sin duda, si lo vemos a manera global, pero de manera nacional, me llama la atención la parte de los partidos. Un poquito lleno más para allá, porque hay partidos nuevos, o hubo partidos nuevos, que ni siquiera alcanzaron el 3% que pide el Instituto Nacional Electoral. Y siendo, lo puedo decir aquí abiertamente porque lo fui testigo de esa parte, siendo gente que compró votos, que hizo cuestiones ilegales. Desconozco cuántas personas le haya pagado, lo que sí tengo en conocimientos compró más de 20 votos y por lo menos en la casilla que me corresponde, solamente tuvo 3 votos. O sea, ni a la gente que le pagó ya le da, cambia esos 200 o 500 pesos que le dieron, cambia ya su voto por la elección. Creo que estamos siendo ya los mexicanos un poco más conscientes de lo que vale nuestro voto y lo que nos puede afectar el hecho de hacer esas prácticas pues ilegales fuera de la ley totalmente. Interesante eso también que comentas, ¿no? Por un lado te decía yo, muchos le siguen apostando a la movilidad, pero yo creo que también a la conciencia, ¿no? Una buena campaña genera conciencia en la población. Hablemos, ¿no? Te decía nuevamente de la parte global. Eh, Veremos en orden de aparición, Morena ya lo analizamos, por obvias razones. El segundo lugar nacional, muy discretamente pareciera ser que no, sigue siendo el PAN. De hecho, yo ese día, tanto ese día como el lunes, hablo del 6 como el 7 de junio, yo vi a un Marco Cortés de los pocos, o sea, si ponemos incluso en la balanza a Alito, a Jesús, me parece que es, Jesús Zambrano. Zambrano, sí, no me acuerdo ni quién es el líder del PRD, y bueno, creo que así estamos, 99.9 de la población, y Marco Cortés, creo que de los tres era el más convincente, o sea, era el más contento, y bien que mal sigue siendo la segunda fuerza nacional, obviamente todavía le saca un tramo muy largo Morena, pero no sé, se ve en la Asamblea General, ¿no? O sea, perdón, en la Asamblea Federal, o sea, Morena tiene un 40%, pero el PAN solito tiene un 25% de curules. Entonces, ¿tú cómo ves esa situación de que el PAN pues siga conservando ese segundo lugar, un poco distante, pero sigue siendo segundo lugar, y de una vez, si quieres, pasamos al tercero, que es el PRI? Pues sí, viene a romper yo creo que varios paradigmas. El PAN, sin duda, a la llegada de Morena se debilitó, y de esto fui testigo, se debilitó de manera interna y de manera externa, pues ni se diga, ¿no? Internamente, pues les pegó el haber perdido la elección presidencial, pero sobre todo, ellos quizás ya habían perdido con Enrique Peña Nieto la parte presidencial, pero consideraban todavía, o sea, tenía una parte en la Cámara Federal y en el Senado de la República, pues no era tan populacho, por decirlo, pero sí tenían cierto nivel. Pero la Cámara Baja, que sobre todo lleva unos casos específicos, como son los presupuestos de ingresos, los presupuestos de ingresos, que son los temas pues que al gobierno federal le inquietan un poco el que se aprueben o cómo se aprueben aquellas modificaciones. Sin duda, el PAN se dio cuenta realmente que estaba cometiendo errores. Se dio cuenta que con Ricardo Anaya pues no le hicieron como oye, estás totalmente mal, pero se pusieron a trabajar detrás de, por lo menos quien está en el área de comunicación, identificó los errores y empezó a negociar para que, pues como decimos acá en México, se cubran las espaldas de diferentes actores, ¿no? Y se cubran las espaldas sobre todo con la finalidad de reforzar el partido, empezar a llevar a esa gente que realmente siempre se ha puesto la camiseta al partido nacional y desde la sede nacional empezar a reforzar pues las campañas locales, puestos que ya habían sido electos o que incluso ya lo veían como próximo. Y creo que
hasta ese momento creo que le salió bien la jugada. Sin embargo, no alcanzaron el número que ellos pretendían en su momento, que era llegar algo a cerca de los 200, 250 diputados, que era como lo que ellos algo querían asimilar o llegar un poquito más a lo que había sido Morena. Y pues sin duda el día de hoy se queda en segundo lugar, se queda como el contraste a Morena, y se pone ahora, incluso el PRI tiene una menor posición, sino que en su momento el PRI, la Cámara de Diputados era del PRI prácticamente. Yo recuerdo que la Cámara de Diputados tenía, para el PRI designado, era la sala más grande, no tenía un edificio, tenía dos edificios porque no cabían las oficinas para los diputados. El PAN en el caso tenía uno, y recuerdo que Morena le habían dejado las oficinas que era el Partido del Trabajo en su momento, y era un solo piso. A ese nivel llegan el día de hoy. Pero ¿qué es lo que ocurre? El PRI no refuerza como quisiéramos, pero sí pegan las alianzas. ¿Por qué? Las alianzas pegaron con el PRI, sin duda por el voto de castigo a Morena. Realmente el voto de castigo, y era algo que yo decía antes de que comenzaran los comicios electorales, el voto de castigo hacia Morena era un paradigma de qué ocurrirá, si realmente los ciudadanos están conformes o realmente le aplauden en la mañanera y al momento de dar el voto va a ser un voto de castigo. Y lo hemos visto y lo hemos analizado. Yo creo que al presidente de la República le dolió bastante el golpe que la ciudadanía que le aplaude le traicionó. Pero al PRI no lo, llegamos a pensar en su momento también que el PRI podía ser ese contraparte, esa segunda fuerza, y sin embargo no ha sido así. Se le echa la culpa a Alito Moreno de estas negociaciones que no han sido pues de toda efectiva, pero sin embargo el PRI lo que yo veo como desde este punto de la comunicación política, veo que el PRI se sigue acartonando, quiere seguir siendo el Luis Donaldo Colosio que tuvieron como ídolo y convertir, y algunos se quieren poner ese mismo papel. Sin embargo, no se han dado cuenta que el acartonamiento el día de hoy ya nadie te lo cree, ya ningún político se le recomienda que se acartone como lo hacían en su momento. Y esto me doy cuenta porque he estado al pendiente de algunos jóvenes que están al interior del partido y que incluso para hablarte en los videos de Instagram, que quizás diremos, es la red para llegar a los jóvenes, a los chavos, te hablan totalmente como un político tradicionalista. Yo les estoy desde tal lugar en la ciudad en la que John F. Kennedy, digo, a mí me aburre, si a mí como joven me aburre, yo creo que un adulto que ya ha pasado toda su vida viendo este tipo de acartonamiento, pues creo que le aburre mucho más. Y eso es lo que no se han dado cuenta al interior de las filas del PRI, que tienen que revolucionar y precisamente adaptarse a las nuevas situaciones. Y aquí también me gustaría tocar la parte del Partido Verde. El Partido Espérame, Verde, antes de ir con el verde, nada más del PRI. Cerramos, para cerrar idea con el PRI, vamos con el verde y vamos con Movimiento Ciudadano, porque hay algo importante. Y después el último tópico que tú bien sabes cuál es. Aquí con el PRI, por ejemplo, en el Estado de México, en la cámara local, están empatados prácticamente con Morena. Morena tiene hasta el día de hoy 25 curules y el PRI tiene 23 o 22. Entonces, este tipo de lugares, tú sabes, por antonomasia, no solo porque acaba de salir un presidente mexiquense, un saliente presidente que era mexiquense, sabemos que el PRI tiene 3, 4 bastiones importantes que no puede perder históricamente y que ya perdió uno, que es Campeche, lo acaba de perder, y tiene 3 más que no puede perder, pero por ninguna circunstancia, porque si no ahí sí se acabaría el PRI, que es Estado de México, Estado de Hidalgo y Coahuila. Y en estos sí hubo un repunte. Sabemos que uno de ellos, de los 3 que mencioné, un gobernador ha hecho un buen trabajo. Tabasco me falta. No, Oaxaca, perdón, Oaxaca. Son los 4 bastiones que quedan del PRI y que no los pueden perder. Oaxaca, más o menos, pero sobre todo los otros 3 no los pueden perder. ¿Por qué? Porque el Estado de México es por antonomasia el bastión priista. Hidalgo han hecho muy buen papel en los últimos años. Sobre todo el actual gobernador creo que también se reflejó en las urnas el papel que ha hecho este gobernador de Hidalgo. Y en el caso de Coahuila, pues sabemos perfectamente quiénes operan Coahuila desde hace algunos años. Es una familia y Enrique Martínez y Martínez. Entonces, no lo pueden perder. O sea, estamos hablando como productos. ¿Qué opinión te deja esta recuperación que hubo en la Cámara Estatal? bueno, se vendrán encontronazos,
y de verdad, yo no soy un mago y tengo mi bolita aquí, pero en su momento, yo lo dije en la Cámara Federal, aquí va a haber trancazos al momento del presupuesto de egresos, y hubo trancazos, ¿no? Yo creo que va a haber mucha discusión en los próximos 3 años de la Cámara Baja para el Estado de México. No se discutirán temas tan superficiales y sin duda creo que es gran parte donde el PRI debe de sacar realmente lo que son, ¿no? Lo que han hecho y si no quieren perder la elección gubernamental, porque creo que perderla y sobre todo por las decisiones que ha habido en el último sexenio, como son las de Alfredo del Mazo, que digo, en su momento ha repuntado en algunas acciones que ha realizado, no en todas, pero sí, por ejemplo, recuerdo que cuando fue el inicio del coronavirus, Alfredo de Mazo salió, dio la cara, dio un mensaje, digo, habla de un asesoramiento de alguien que está atrás, ¿no? Salió un poquito tarde, pero salió incluso antes que el gobierno federal. De eh, hecho, a, a, de hecho, fíjate, ahorita que dijiste el coronavirus, precisamente es de las cosas buenas que con todo y que fue el primer contagiado, fue de las cosas buenas que hizo Omar Fayad. El primer gobierno estatal, como dices, incluso antes que el nacional y que obviamente la propia Ciudad de México, fue Hidalgo con Omar Fayad, fue el primero que reaccionó. No le salió tan bien su reacción, porque te digo, por ejemplo, también fue el primer gobernador infectado, pero precisamente fue el primer infectado porque estaba constantemente en contacto con la gente y pusieron esta carpa gigante ahí en la Plaza Juárez como hospital y varias acciones mediáticas, tú que eres el experto, que creo que se impactaron y creo que la gestión que ha hecho sobre todo en materia cultural Omar Fayad ha impactado de buena manera en el gobierno. Como dices tú, no somos ni priistas ni panistas, o sea, así como bloqueamos la maravillosa campaña mediática que tiene Samuel García, pues también hay que reconocer las cosas positivas mediáticamente que hace cada uno, ¿no? A ver, ahora vamos con el verde, y te decía hace rato Movimiento Ciudadano, la cuarta fuerza política, incluso supera ya al verde, que tiene además los dos lados de la moneda. Dijiste hace rato un nombre mágico y legendario ya para gente, como te decía hace poco, pues tú todavía ni nacías, y ya cuando tú naciste ya era una leyenda, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ya era nuestro Martin Luther King mexicano. Y entonces, a los que les tocó verlo en vivo, pues fue algo impactante. Y bueno, hay un branding ahí, pero también un branding que es congruente. Tiene el peso del nombre más importante, uno de los dos nombres más importantes para la democracia mexicana, el otro es el apellido Cárdenas, pero tiene y ha sido congruente en su imagen. Y del otro lado tienes al pachanguero, cotorrón, ya lo hemos analizado. O sea, Movimiento Ciudadano tiene los dos lados de la moneda entre sus filas. Y bueno, el caso del verde, a ver, seguro me vas a hablar hasta de los influencers. Adelante. Pues sí, sí, yo creo que el verde se ha posicionado últimamente, o lo conocen más en más casas, por el tema de los influencers, ¿no? Y no fue para mal, digo, sabemos la intención, sabemos que en su momento se hubiera visto bien, hubiera sido adecuada. Lo único malo creo que fue que se atrasaron en el tema electoral, en la ley electoral, ¿no? En alguno de los eventos que organizamos en conjunto, la consultora Cuevas Comunicación con Guerra y Poder de Sandra Guerra en Perú, me preguntaron esto mismo, oye José Luis, y antes de dar cierto tipo de casos, ¿en qué te basas? Y le dije, para el caso de México, existe una ley en la cual se plasma esto, existe un curso por el Tribunal Federal Electoral que lo da precisamente para que no vayas a caer. En el caso de tal país, refiérete a tal lado. Y creo que a veces hay consultores que quizás no son consultores, se venden como consultores y no analizan la ley electoral. Digo, yo no más participé en esta elección acá en México, sino participé también en cuestiones de Perú. Y digo, de pronto para mí sí fue llegar y, a ver, en México lo manejamos así, pásame tu marco electoral, ¿no? Para saber en qué sí. Y dije, aquí no hay problema, aquí es como un México antes del 2000, ¿no? Entonces, aquí sí podemos hasta un día antes meter todo, ¿no? Pero obviamente, bueno, en el caso de Perú sí me dijeron, las encuestas solamente es hasta tal fecha y no se puede más, esto es como lo más que he Yo me acuerdo, regulado. volviendo al tema de Luis Donaldo Colosio, en esas épocas, cuando el PRI era monolítico, yo me acuerdo que un día antes de las elecciones,
los, siempre, sobre todo el PRI y un poco el PAN, porque eran las únicas dos fuerzas, y bueno, sí destacaba más el PRI, un día antes de las elecciones tapizaban la ciudad del candidato en cuestión. O sea, era increíble, me tocó verlo con procesos como el de Mario Beteta en el Estado de México. O sea, un día antes la ciudad la recontratapizar, o sea, un día antes de la elección, porque pues, obviamente había estos vacíos que ahora ya no puedes hacer. Todos guardan, yo mismo, o sea, aún con este sencillo programa, pues tuve que guardar silencio, todos tuvimos que guardar silencio y el miércoles a las 23:59 nos callamos. Así es. Y sin duda creo que radica ahí, o sea, yo entiendo la parte de la libertad de expresión porque también soy periodista, pero yo también no me voy a poner a contrapuntear a Lini y decirle, es que, ¿qué crees? Digo, ahí creo que entra algo que dijiste hace unos minutos, y sin duda la congruencia es algo que define la personalidad y el profesionalismo de quien está detrás. Ahora viene pues todo lo que ha surgido precisamente de estos influencers que salieron en plena votación, ¿no? Pues un día antes de la votación salieron, pusieron su tweet, hoy se sabe que fueron pagados, hoy se sabe también que la FEPAD ha iniciado un proceso en el cual irá, les pondrá Bueno, una se multa. sabía desde la mañana del 7 y el 8, es el 7 no le prestamos mucha atención, pero el 8 fue la nota nacional, ¿no? ¿Cuánto les Sí, pagaron y demás? Muy bien, casi ya nos vamos. Me gustaría que cerraras, si quieres comentar algo más del Verde y del Movimiento Ciudadano, y pasar al último tópico que tú bien sabes cuál es, pero primero, no sé si quieras cerrar alguna idea que esté por ahí colgando antes de entrar al último tópico. claro que sí. Y pues bueno, sin duda, el Verde y Movimiento Ciudadano serán, digo, ya sé que descongelaron a Yoawi, dice un vecino que cada elección descongelan al niño que va creciendo y va creciendo más, pero sin duda, no nada más hay que darle seguimiento a Yoawi, yo creo que hay que darle seguimiento al comportamiento dentro de las cámaras y dentro de los gobiernos que está encabezado, porque de ahí puede ser que quizás dentro de 3 años sea una de las fuerzas un poquito mayor o alcance o definitivamente disminuya el posicionamiento que tiene en las diferentes cámaras o incluso se pueda extender, ¿no? En la Ciudad de México, la red chilanga, pues se quedó en red chilanga simplemente porque no, todavía hay como ciertos factores que lo relacionan al norte y no tanto como a las necesidades de ciertas localidades. Y creo que por el momento sería el posicionamiento al respecto. Y pues bueno, el verde, sabemos que es un partido satélite del propio PRI y que ahora le tocará sacar bandera hacia donde le conviene más realmente por el verde, no por sus aliados que eran quien anteriormente lo mantenían. Claro, pues a ver, pues en una de esas Ayahui, creo que todavía no alcanza para el 2024, pero seguramente en el 2027 ya lo veremos en una boleta. Vas a ver, dirías tú, no tenemos bola de cristal, pero vas a ver que sí. Oye, y lo último, precisamente hablando del 2024, a lo largo de este programa, el cual te agradezco mucho, hemos hablado de muchos nombres. Mencionaste a Naya, obviamente Samuel García, Alfredo del Mazo, Alito, pensando en esas fuerzas políticas, pero por supuesto, pues el foco sigue sobre el partido gobernante. Esto, como tú dices, el tsunami contribuyó hace 3 años a ganar, pero ahora el tsunami o la imagen o el branding ha detonado o no que el hándicap presidencial arranque. O sea, sabemos que también hay consecuencias, hay situaciones administrativas, hay tragedias y accidentes que han impulsado o movido que ciertos nombres se empiecen a barajear, que ya se venían manejando en el inconsciente colectivo, otros que incluso en recientes días han hasta, que algunos los estaban hasta candidateando, ya los desaparecieron del mapa electoral, ya los mandaron literal a un cubículo y ya no van a poder participar. Los otros dos, los dos más visibles de Morena, y por ahí ya hay un tercero que mismo dice, yo no me descarto. El propio presidente en una de sus mañaneras soltó una suerte de nombres, que bueno, creo que también exageró, porque no creo que, con todo respeto, Esteban Moctezuma o Tatiana Cloutier pudieran contender. Tatiana Cloutier no pudo ni siquiera acceder a una candidatura a gobernadora, que era lo que quería, pero obviamente ya se abre el juego. Esto, como bien dijiste hace rato, se confiaron y esto entonces ya saben que ya no les va a alcanzar, ya el presidente está consciente de que a lo mejor ya no le va a alcanzar para hacer otra cosa. Obviamente al no tener la Cámara no podrá hacer reformas estructurales a la Constitución.
Entonces, más bien a lo que le tiene que apostar ahora es ya a la sucesión. O sea, el 7, con lo que pasó el 6, el 7 de junio de facto arrancó la carrera presidencial por el 2024. Pues sin duda ya estamos en minutos del 2024 prácticamente, ¿no? Ya este capítulo de la historia ya se está cerrando, ya se cerró, ya hubo elecciones, ya se tienen las boletas y demás, y la mira ahorita es 2024. Viene gran parte, como lo dices, Miguel, esta situación de qué es lo que ocurrirá. Hay algo que siempre le dijimos al gobierno federal, ¿no? Ya no es momento de hacer campaña, o sea, el momento de hacer campaña ya lo viviste en 3 ocasiones, ¿no? Ya es momento de hacer comunicación gubernamental, que es muy distinto a hacer campaña, que es muy distinto a hacer esos contrastes que tú quieres. Es el momento de llegar a unificar y juntar lo más que puedas para que entonces sí, si quieres conservar el poder, pues lo hagas, pero si quieres hacer todo lo contrario, pues yo creo que el claro ejemplo es la 4T, ¿no? Eh, el caso de Marendia deja grandes, sin duda, grandes vacíos y yo no dudo que así como hoy por la mañana o ayer, no recuerdo, se empezaron a saber situaciones que ocultó la función pública en su momento al cargo de Marendia, yo no dudo que, en los próximos meses empiecen a salir los famosos trapitos al sol. Y esto, así como compró pruebas COVID a lo triple, Tú lo dices pues muy elegante, se dice cadáveres. Los cadáveres del sí, armario. totalmente. No, hay que, hay que darle tiempo, pero empezarán a salir y entonces veremos si esta cuarta transformación realmente fue transformación o deformación. Y sobre todo, ¿le quieren apostar al 2024 Morena? Apuesten realmente con cuestiones estructuradas, con cuestiones de gobierno, con cuestiones de comunicación, con cuestiones que realmente a la sociedad le importe y no un capricho como lo que hoy nos venimos enterando del caso del nuevo aeropuerto de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? No, perdón, estoy dando mal el nombre. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El aeropuerto del General Felipe Ángeles. Pero más que eso, me gustaría que si ya arrancó la carrera, y como dices, no tenemos una bola de cristal, ¿qué caballos ves punteros? Porque hay, como en todo, también habrá contendientes, participantes e invitados. ¿Cuáles son los contendientes que ya se vislumbran para el 2024? ¿Cuáles serán los participantes? Y cuáles, bueno, invitados va a haber un montón, y incluso a la mera hora, ¿no? Va, pues obviamente el PT a lo mejor pues, en una de esas se pelea con el presidente y postulan a Noroña solito, y no creo que le alcance, o el Verde lanzan a Jorge Emilio González solo, no sé, pero eso seguramente serán invitados. Participantes habrá bastantes, pero contendientes serios y formales, tanto del partido gobernante como posibles rivales, la gente ya está pensando, todavía ni toma posesión, pero la gente ya está pensando que un participante puede ser el propio Samuel García. Así es, creo que en este momento el Un que, contendiente, no participante, contendiente. sí, creo que Samuel García. Y si lo analizamos a los ciertos estudios que hubo en estas elecciones, creo que Samuel García se lleva a todos por encima y si hubiera sido la presidencial, pues quizás podría tener la oportunidad. Digo, quizás porque el experto ahí es Roy Campos y yo no me meto en esa área de pronósticos, pero sin duda, las dos cartas que tenía Morena y que se decía que posiblemente podrían ser, se vieron afectadas con la caída de la línea 12 porque los dos estuvieron involucrados en esa misma obra. Y sin duda ha sido un trancazo los reportes de la última semana sobre el caso de la línea 12, aquellas filtraciones que dicen que no son filtraciones o que sí fueron filtraciones al New York Times, en el cual afirman que esto viene pues por cuestiones de Marcelo Ebrard, por cuestiones de Claudia Sheinbaum, que ya embarran a Mario Delgado también, y sin duda esa tercera opción que en su momento se pensó Mario Delgado, pues se ve afectada. Pero en estos últimos meses no hemos No, en sabido realidad mucho la de tercera Ricardo. opción más bien es Monreal, Exacto, a eso iba. que él sí sigue teniendo la mayoría en el Senado. Exacto, Ricardo Monreal no se ha visto quizás mucho en estos últimos meses, Y que además, pero perdón, ganó, hablando de casos en provincia, llamémosle provincia,
su hermano ganó la gobernatura. Eso lo embala para también, o sea, tengo el Senado y yo sí gané mi estado, no como cierta persona que perdió la mitad de la ciudad. Sí, claro. Y precisamente es eso. Yo creo que Ricardo Monreal podría ser el fuerte para 2024. Digo, aunque faltan varios años, pero Ricardo Monreal ha llevado una estrategia muy, sabiendo que va a estar 6 años allá en el Senado y que tiene una capacidad económica, pues que le permite hacer ciertas cosas y mantener todavía el puesto y estar siendo referente en el ámbito político. Sin duda, creo que, como decimos acá, se la está campechaneando con la finalidad de poder llegar a 2024 y destaparse, entre comillas, como el posible candidato de Morena. El PRI, desde que creo que José Antonio Meade se alejó un poquito de los escenarios, no ha sido tan convincente. Se le fueron muchísimas personalidades, y bueno, Ortega Pacheco, por ejemplo, se le fue, que también quiso buscar algunos cargos y no llegó. El doctor Narro, sí, varios que en los últimos años han salido del PRI. Así es, y el PRI tiene una gran labor en estos últimos años, tendrá que reforzar bastante, y bueno, yo ahí sí veo complejo, como decir quién. En el PAN hay de dos sopas, está Ricardo, está se me fue el nombre, de Tarim. Es obvio, en el PAN hay de dos sopas, o es Ricardo Anaya o es otra vez Margarita Zavala. Así es, o llegaremos a pensar que en lugar de Ricardo Anaya pongan al actual presidente del partido, ¿no? Marco Cortés, aunque, bueno, Marco Cortés en los últimos meses en campaña se ha visto envuelto en varias cuestiones y señalamientos de acosamiento contra el propio equipo del partido. Entonces, digo, si se acaba el partido, ¿con qué va a trabajar el propio presidente, no? Pues hasta ese momento, hasta el día de hoy, es lo que se vislumbra, pero sí es un hecho que de facto, con la línea 12 y con esta cuestión de no haber alcanzado la mayoría absoluta en la Cámara, que era lo que realmente estaba en juego en esta, varias cosas estaban en juego, pero esa era la joya de la corona en este proceso electoral intermedio, el más grande que hemos vivido, pues de facto se arrancó la campaña, porque ahora hay que buscar un sustituto a los dos posibles delfines, y pues en una de esas, ahí es donde la oposición ahora sí se tiene que ver como oposición y poder buscar en esa fractura el poder posicionar alguna figura de confianza, que en una de esas, te digo, termina siendo fosfo. Así es, y sin duda el tema de salud no hay que dejarlo de un lado. El tema de COVID movió muchas emociones, movió el por qué no había camas cuando mi familia falleció, el por qué no alcanzamos oxígeno, y creo que el gobierno se le fueron las manos o se le fueron toda la cuestión de infraestructura sanitaria en cuanto llegó el COVID, y realmente aquel que también se soñaba en algún momento que llegara a ser el presidente, uno de los eh, propuestos para el cargo, pues ya también dijo adiós a su último programa que tenía en la tarde, precisamente el doctor Gatel, y que pues bueno, salió más enrojecido y hasta con novia de aquel, o con pareja, mejor dicho, para no meternos en, en terceros, de aquella conferencia que daba sobre información sobre el coronavirus. Bueno, pues José Luis Cruz Vázquez, de Cruz Vázquez, ¿verdad? Es tu consultora. Pues, así es. Te agradecemos mucho este pues, largo programa. Fue un poquito más largo de lo que yo pensaba, pero bueno, teníamos que hablar de muchos factores y bueno, se extendió, nos diste por ahí información muy reveladora que bueno, ya en su momento comentaremos. Y como les digo, les agradezco mucho a los que están ahí en cabina, a Javier Amaral y a Luis Gómez en particular, a Eddie Jaimes, y también a ti por haber aceptado, a Nuria Astrid Gómez, que es el vínculo, una de las consultoras más importantes de marketing político a nivel Latinoamérica, ahora sí que de Colombia para el mundo, y agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación de manera a la distancia, aunque ya estamos en semáforo verde, ya regresamos en amarillo en la Ciudad de México. Entonces, bueno, como sea, el caso es que nos vemos pronto, nos vemos la próxima semana con, les digo, una sorpresa para la siguiente semana. Gracias. José Luis, en tu caso, muchas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes, y por supuesto estamos al pendiente de lo que ocurra en este panorama electoral y gubernamental de México. Gracias. Hasta luego.